Llegó el momento de conversar, de iniciar un diálogo. Una buena charla para profundizar ese tema que nos interesa. Quédate en línea con Entrevistas en el Aire. Los cortes acá los aprovechamos para debatir. Y para chequear. Para chequear también. Para chequear información. Tal cual. Cosas que ya dijimos, pero ahora las chequeamos después, en todo caso. Sí, primero las decimos y después las chequeamos. la dicen los entrevistados y nos Claro, vienen con alguna nosotros lo duda. chequeamos. Ya Y tenía. está claro, estábamos Pero chequeando. no nos ponemos en evidencia. No podemos, no. pero bueno, sabemos que hay algunas Por eso se debate. cuestiones, Por eso claro, que son un surge poco, el debate. claro, tal vez no sean... Bueno, quizás la última nota viene a resumir un poco todo lo que todo. estuvimos charlando hoy, porque hablamos de libros y hablamos de laburo, de Sí. empleo, de trabajo, y también tiene que ver con la presentación de un nuevo libro, en este caso de un libro que se llama Únicos, y que viene a dar cuenta un poco de el peso que tiene el tema de la identidad en cada uno de los proyectos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos una capacitación en temas de identidad con respecto al sí, al programa? comienzo. Sí. Que fuimos nosotros tres hasta San Sí, Isidro sí. ¿Se acuerda? para indagar, Para hacer una introspectiva de qué entender. queríamos, entendernos qué queríamos con el ¿Qué programa. será de esa gente, no? Que no los volvimos a ver. San Fran Tokio. San Fran Tokio, Muy linda, sí. muy linda gente, muy linda Muy gente. linda gente, sí. Bueno, eso que nos pasó a nosotros y que nos sirvió para trabajar un poco la identidad, es justamente lo que viene a volcar en este libro, se llama Únicos. Diego Bresler, que estuvo aquí con nosotros hace un par de años atrás, como invitado justamente. Y ahora lo tenemos en comunicación telefónica. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Vivi, Cari y Leandro. Los mismos que te recibimos aquella vez, te saludamos ahora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y a la teleaudiencia, ¿cómo dice la audiencia? Tal cual. Ahora es la audiencia, porque también nos pueden ver. Teleaudiencia. Tal cual. Bueno, contanos cuál fue tu hipótesis de laburo, Diego, para este libro, porque vos venís como consultor en el tema de justamente de identidad, enfocada en startups, enfocada en pymes y en empresas, como tu forma de diferenciadora, ¿no? El tema de la identidad. Pero ¿cuál fue tu hipótesis de laburo para trabajar el libro? Esto empezó allá lejos hace tiempo cuando yo dejo las corporaciones y decido encontrar mi diferencial para empezar a hacer lo que hacía en esas empresas, pero con el mundo de emprendedores y pymes, Leandro. Claro. Yo creo que lo tomé como punto de partida para mí y ahora lo bajé a diríamos, un papel después de todos estos años, que era cuál iba a ser mi forma de trabajar en consultoría y ayudar a los emprendedores que empezaban o a las pymes o cuando empezaban o cuando querían pasar a un nuevo estadio, qué les iba a decir de distinto. Entonces me paré en este paradigma. ¿Cuál era su ADN? ¿Cuál era su pregunta inicial para entender su proyecto o su negocio? Que a veces se Ahí cae, me ¿no? A veces no poder responder esa pregunta hace que el proyecto se caiga también. Sí, creo que después de mucho tiempo armé como una especie de calculito algoritmo que es una identidad te identifica, te diferencia y te permite crecer. O sea, te dice el próximo camino, inclusive en momentos de vacas flacas. Claro. Entonces, creo que como es eso, te ayuda a entender desde tu lógica, ¿sí? Ok, ahí también en el libro planteas de alguna manera como que las categorías que se usaba históricamente en la década del 80, década del 90, misión, visión, propósito, están como de modé, ¿no? Están como que ya no se usan más. ¿Se están reemplazando o están muriendo? No, a mí me parece que algunas de estas terminan siendo palabras que las ponemos en los papeles o en las páginas web y después nos sirven para construir proyectos. Entonces, quedan algo lindo, pero es cosmética. Entonces, a mí me parece que este concepto tiene un poquito más de fuerza. Ojo, la idea de propósito es un tema que a mí también me resuena interesante, pero creo que el propósito es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero pregonar o ayudar o caminar? Pero la identidad es cómo lo voy a hacer y quién soy yo para hacer eso. ¿Sí? Yo puedo decir, quiero ayudar a la sociedad, propósito, quiero estar dando esta vibra o esta construcción, pero mi identidad me dice cómo lo voy a hacer y con qué estilo. Y ahí aparece el ADN. ¿Y en qué momento? Porque eso implica también una toma de conciencia importante, ¿no? Digamos, de una organización, de una empresa, un negocio. Hay algunas empresas que nacen con un propósito y se van dando cuenta o van madurando y van cambiándolo o necesitan cambiarlo porque cambió la industria, cambió todo, cambió el mundo. ¿Cómo ves que digamos, esa conciencia evoluciona y si realmente se dan casos en donde, bueno, hay cambios importantes, ¿no?
Sí, a mí me parece que el tema del propósito puede ir en paralelo, vamos entendiendo qué es lo que quiero hacer. Hay una cosa que está vinculada a su negocio o a su proyecto concreto, ¿sí? El otro día me acordaba de Carrefour, que hablaba mucho tiempo, soy el más barato o te devuelvo la Sí, diferencia. Claro, sí. Claro. Y el y posicionamiento, ¿no? finalmente no lo puedo sostener porque finalmente no era identidad, no era intrínseco, no era propio. Era un Era atributo. algo, un valor que lo Mm, quería tomar y que por un tiempo le sirvió, pero después no le sirvió más. claro. Entonces, eso para mí no era identitario porque no era, creo que como el ADN no te lo podés sacar de encima. En cambio, todos estos valores, puedo decir, soy el más barato, soy calidad, y bueno, y en este momento no garpa hacer eso y me lo puedo correr, porque Mm, finalmente es un valor que lo levanto o no en el ujú. Claro, pero momento. además me parece, ¿no? La idea del propósito o algo por el estilo te tiene que diferenciar de otro, porque si Sí. vos vas a tener como propósito el mismo que, no La sé, compañía al lado. la compañía de al lado, pero solo porque, bueno, queda bien, no sé si suena genuino, ¿no? Y si Sí. representa a todos. Y mejor diferenciarse por lo propio, por lo que yo Claro. realmente estoy contando, sino Mm, diferenciarme por un cuento que no me queda mm, cómodo va a ser difícil también. ¿Por qué? Porque después en un momento esto no lo puedo sostener. mm, Entonces es como si fuera que yo digo tres restaurantes de comida saludable, pero uno el dueño tiene una mirada transgresora, otro es clásico y otro es de otra forma, entonces el restaurante comida saludable no es la identidad, es a lo que me dedico, pero uno tiene un paradigma de ADN transgresor, entonces mm, su carta es transgresora, su comunicación es claro. transgresora, su cliente viene a buscar comida saludable, pero transgresora, y Ujú, el restaurante de comida saludable pero clásica tiene todo un paradigma clásico, ¿sí? Claro. Y le sirve para poder entender lo que hace y para diferenciarse de ese otro que tiene comida saludable pero transgresora, Diego, ¿sí? a la hora de asesorar a una empresa y que esa empresa tiene más de un socio, por ejemplo, que está muy de moda ahora hacer 3 o 4 socios, ¿es más difícil o más fácil trabajar el aspecto de la identidad porque cada uno le aporta una impronta diferente al proyecto? Me acuerdo hace un tiempo, Leandro, que trabajé con una agencia de comunicación que eran 3 socios y en realidad 2 le daban mucha fuerza, que eran un matrimonio. Ujú. Y Rodrigo, el dueño de la agencia, era muy creativo y muy volado y María, su esposa, era muy pies en la tierra. Y esto ayudó muchísimo a darle mucha más impronta al proyecto, porque era una agencia de comunicación que era muy creativa, pero que los números cerraban como ujú. que el cliente iba a estar contento porque de alguna forma la combinación de Rodrigo y María funcionaba bien y Claro. era útil. O Era un sea, no era maridaje. muy creativa ni tampoco era muy números. Las dos cosas era algo que gustaba. Y eso ayuda a entender que hay un cliente ideal para ellos que quiere esta combinación de Rodrigo y María. Claro. Ujú. Mm. Pero a la hora de construir un nuevo ADN o de definirlo, mejor dicho, ¿tener más socios ayuda o no ayuda? O el Y conflicto, O el ¿no? conflicto, gracias, Claro. Vivi, exacto. mira, creo que puede haber dos cosas que van mancomunando y el cuento entre todos, como en este caso Rodrigo María, suman, y hay veces que hay que encontrar un título más arriba que es lo que hace que todos ellos se junten, ¿sí? Ujú. Que hay algo que los hace vibrar en el mismo camino. Entonces, decir que uno es ordenado y el otro es desordenado, eso no es identidad, Claro, eso son claro. Ujú, cosas del momento, Mm, ¿sí? ujú. En este caso era, María se definía como una mirada estructurada y Rodrigo una mirada clasicista y romántica, y entonces esto podía sumar, ¿se entiende? Pero a mm. lo mejor la identidad era el cielo y la tierra de Rodrigo María, ¿no? Pero Ujú. igual hay una cosita bueno, el ADN uno no lo puede cambiar, ¿no? Pero esa cosa identitaria no puede ir cambiando con el paso del tiempo, con las experiencias, con los aprendizajes, con el pegarse la cabeza contra la Con la pared. evolución o el cambio de la El empresa, ¿no? fracaso. Claro, Y Mm, claro. creo, chicos, que hay algo que es, esta impronta, ese ADN, a lo mejor es algo que es como la semillita que le da estilo a todo. Después hay formas de
plasmarlo, ¿no? Y hay formas de caminarlo en función de esa evolución que estaban diciendo perfectamente, chicas. Me parece que ese toque ADN es lo que de alguna forma le da sentido y a la columna vertebral, que tiene una evolución, ¿sí? Me acuerdo que en un momento una marca, me acuerdo hace muchos años trabajé ropa para chicos, y entonces hablaban de una mirada cargada y barroca, y en un momento usaban la iconografía de un director muy conocido que se llama Tim Burton, ¿sí? Entonces Tim Burton era eso, cargado, barroco, y la ropa de las chicas era de esta misma forma. Y después fueron al mundo del anime, porque a las chicas les interesaba eso, y seguía siendo cargado y barroco, porque lo anime también tenía eso. Entonces, a lo que me refiero es, de alguna forma hay algo de lo cargado y barroco que se sostiene en las chicas que está presente, y después puede haber esta evolución de los criterios estéticos o por dónde están yendo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y a la hora de un trabajo, por ejemplo, de asesoramiento de una startup que está por arrancar y que está tratando de encontrar su identidad, ¿cuándo, en qué momento vos decís ya están listos, salgan al mercado? ¿Cuáles son las variables que vos entendés que les permite a la marca o a la empresa decir ya están, tienen la identidad que necesitan? Sí, a ver, aparte de la identidad, yo trabajo, la identidad como punto de partida a un startup, que es entender esa vibra, pero después me tengo que meter con el plan de negocio y digo, ¿está Claro. listo? Cuando tienen plan comercial, tienen plan comunicacional, tienen un FODA bien hecho, que esto para mí es muy, muy importante, para atravesar momentos como pandemias o crisis internacionales que se te hacen complicadas. Entonces, creo que está listo el que tiene todos estos elementos que son medio el basiquito que se necesita para saltar al vacío o al paso próximo, ¿no? Claro, claro. Tal cual. Sí. La Bueno, identidad le da color a todo eso, nada más. tal cual. Claro. Bueno, quedará por delante darle unos retoques finales al libro que se llama Únicos, como para entender esta lógica y esto que estás presentando vos. Te agradecemos mucho la comunicación con nosotros. Buen fin de semana, Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio. Hasta Un la saludo próxima. a todos. Chao, Chau, chao. chau. Diego Bresler, autor del libro Únicos, que hablaba justamente sobre el tema de la identidad y cómo se está reformulando en términos actuales este concepto.